todos, bienvenidos. En este video vamos a trabajar el tema recta en el plano. Para que la extensión del video no sea muy grande, hemos decidido dividir en dos partes esta presentación. En esta primera parte vamos a trabajar la ecuación vectorial, paramétrica, simétrica e implícita de la recta en el plano. Bien, comencemos entonces con la ecuación vectorial de la recta en el plano. Para ello vamos a tomar una recta a la que vamos a llamar L, un punto P sub 0 de la misma y un vector B paralelo a la recta L. Vamos a tomar también otro punto de la recta distinto a P sub 0, al que vamos a llamar P, y vamos a decir que el punto P pertenece a la recta si y solo si el vector P0P es paralelo al vector B. Como ustedes ya saben, porque ya lo hemos estudiado, dos vectores son paralelos si son proporcionales, es decir, si uno puede ser expresado como un escalar por el otro. En este caso vamos a decir que el vector P0P será paralelo al vector B si el vector P0P se puede escribir como lambda por B, donde lambda es un escalar distinto de 0. ¿Por qué distinto de 0? Porque si lambda fuese 0, el punto P sería igual al punto P sub 0 y no se estaría cumpliendo la condición de que P y P sub 0 fuesen distintos. Si observamos el gráfico, el vector OP es el resultado de la suma del vector OP0 más el vector P0P. Para definir esta suma hemos aplicado la regla de la poligonal vista cuando vimos la forma de sumar vectores en forma gráfica. Reemplazando en esta igualdad el vector P0P por lambda B, obtenemos la siguiente expresión, que el vector OP es igual a la suma del vector OP sub 0 más lambda por el vector B. Reemplazando ahora cada uno de estos vectores por sus componentes, recuerden que el punto P es un punto de coordenadas x, y que el vector OP es el vector asociado a ese punto, es decir, el vector de componentes x, que el vector OP sub 0 es el vector asociado a el punto P sub 0 y por lo tanto sus componentes son x0 y 0, y que las componentes del vector B son B sub x y B sub y, de manera tal que obtenemos la llamada ecuación vectorial de la recta, considerando que lambda es un escalar que puede tomar valores de menos a más infinito. Cada vez que le asignemos a lambda un valor, obtendremos un punto de esta recta. A partir de la ecuación vectorial de la recta, obtenemos la expresión de la ecuación paramétrica de la recta. Mantenemos la misma recta L con el punto genérico P de coordenadas x, y, el punto x0 de coordenadas x0 y 0 y el vector director de la recta que habíamos llamado B. Partiendo de la ecuación vectorial de la recta, vamos a multiplicar cada componente de B por el lambda, de manera tal que nos queda lambda B sub x como primera componente y lambda B sub y como segunda componente. Y si ahora sumamos estos vectores, recuerden que x0 y 0 es un vector y lambda B sub x, lambda B sub y es otro vector. Si sumamos los vectores componente a componente, obtenemos como resultante el vector cuya primer componente es x0 más lambda por b sub x y la segunda componente es y0 más lambda por b sub y. Si recuerdan la igualdad de vectores, dos vectores son iguales si solo si sus componentes respectivas lo son. Entonces, x tiene que ser igual a x0 más lambda por b sub x. E y tiene que ser igual a e0 más lambda por b sub y para que esta igualdad se cumpla, obteniendo entonces la llamada ecuación paramétrica de la recta. Recuerden siempre que lambda es un escalar que toma valores reales comprendidos de menos a más infinito.
partir ahora de la ecuación paramétrica de la recta, vamos a obtener la ecuación simétrica de la recta que habíamos llamado L. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a despejar lambda de cada una de las dos igualdades que conforman la ecuación paramétrica de la recta. Operando, obviamente vamos a pasar restando x0 al otro miembro y dividiendo por b sub x, y lo mismo vamos a transponer los términos para obtener o despejar lambda de la segunda ecuación. Y teniendo en cuenta que ambas igualdades, ambas expresiones, ¿sí?, son iguales a lambda, podemos concluir que x menos x0 sobre b sub x es igual a y menos y0 sobre b sub y, siendo esta expresión la llamada ecuación simétrica de la recta. Una aclaración importante es que las componentes del vector director, o sea, las componentes de b, tienen que ser ambas distintas de 0 para que esta expresión tenga sentido, o sea, para que podamos expresar a la recta en forma simétrica como lo hemos hecho aquí. Bajemos entonces todo esto que hemos visto, la ecuación paramétrica, simétrica y la vectorial de la recta, a partir de un ejemplo. Bien, vamos entonces a través de un ejemplo aplicar todo lo que hemos visto. Recordemos la expresión de la ecuación vectorial de la recta L y reemplacemos los datos del enunciado. X0 y 0 está representando el vector OP sub 0, es decir, el vector que tiene origen en el origen de coordenadas y extremo en el punto P sub 0, es decir, las componentes del vector OP sub 0 son 2 menos 3. Reemplazamos las componentes del vector b por el dato y obtenemos entonces ya la ecuación vectorial de la recta L pedida. A partir de aquí vamos a pasar a encontrar la ecuación paramétrica. Recuerden, ¿cómo hacíamos? Multiplicábamos cada componente del vector director por lambda, sumábamos los vectores e igualábamos componente a componente para que se mantenga esta igualdad. Entonces, x tiene que ser igual a 2 menos lambda e y tiene que ser igual a menos 3 más 4 lambda, obteniendo entonces la ecuación paramétrica de la recta. Finalmente, a partir de la ecuación paramétrica pasamos a la ecuación simétrica de la recta. ¿Recuerdan cómo hacíamos? Despejábamos lambda en cada una de las dos igualdades, de manera tal que en la primera ecuación lambda es igual a x menos 2 sobre menos 1 y en la segunda y más 3 sobre 4. Igualando ambas expresiones obtenemos lo que llamamos ecuación de la recta en forma simétrica. Antes de pasar a la última ecuación de la recta que vamos a ver en este video, quiero mencionar algunas cuestiones. Observen que menos 1, 4, es decir, los valores de los denominadores de cada uno de los miembros, representan las componentes del vector b. Y los valores de x y de y que anulan los numeradores representan las coordenadas del punto que usamos para determinar la ecuación. Es decir, esta recta pasa por el punto 2 menos 3 y tiene como vector director un vector cuyas componentes son menos 1 y 4. Finalmente vamos a definir la ecuación general o implícita de la recta en el plano. Para ello vamos a partir de la ecuación simétrica de la recta. Vamos a multiplicar medios extremos, vamos a distribuir b sub y y b sub x a cada uno de los términos de los paréntesis y transponiendo los términos, es decir, igualando a 0 el miembro de la derecha, vamos a agrupar, aplicando propiedad distributiva y ordenando o reagrupando los términos, obtenemos esta expresión,
que si nosotros llamamos b sub i, lo llamamos a menos b sub x lo llamamos b, y a toda esta expresión la llamamos c, nos permite obtener lo que se conoce como ecuación general o implícita de la recta. Por supuesto que mi sugerencia es que no estudien de memoria quién es A, quién es B y quién es C, sino que partiendo de la ecuación simétrica de la recta hagan la deducción correspondiente y así evitan tener que estudiar puntualmente qué representan cada una de estos o cada uno de estos coeficientes, ¿no? Quién representa A, quién B y quién C. Terminaremos entonces con un ejemplo para ver cómo podemos encontrar la ecuación general o implícita de una recta en un caso particular. Un segundo ejemplo donde nos piden hallar la ecuación simétrica e implícita de una recta L que pasa por los puntos A y B. Observemos que no nos dan el vector director de la recta, pero nos dan dos puntos de la misma, con lo cual nosotros podemos considerar que el vector director de la recta va a ser el vector determinado por estos puntos. Por el otro lado, nos dan como información dos de los puntos de la recta, con lo cual podremos elegir el que querramos para encontrar la ecuación de la recta pedida. Entonces, en este caso, hemos elegido el punto A para encontrar la ecuación y la dirección de la recta dada por el vector AB, donde el vector AB es el vector definido por los puntos A y B, y eso se hace restando las coordenadas de B con las coordenadas de A. Vamos a hacer 4 menos menos 3, que es 7, y 3 menos 1, que es 2. Ya tenemos entonces el punto para poder encontrar la ecuación de la recta y el vector director. X menos x0 es x menos la coordenada en x del punto, o sea, menos 3, e y menos 1, que es la coordenada en y del punto. Cada una de estas expresiones dividida por la componente del vector director, o sea, x menos menos 3 dividido por 7 e y menos 1 dividido por 2. Operando, obtenemos la llamada ecuación simétrica de la recta. A partir de esta, vamos a encontrar la ecuación implícita. Entonces multiplicamos 2 por x más 3, 7 por y menos 1, distribuimos el 2 en el miembro de la izquierda y el 7 en el miembro de la derecha, 2 por x, 2x, 2 por 3, 6, y eso va a ser igual a 7y menos 7. Como necesitamos o queremos la ecuación implícita de la recta, igualamos a 0, pasamos el 7y restando al otro miembro, el menos 7 sumando, y operando, o sea, sumando el 6 más el 7, obtenemos la ecuación implícita de esta recta. Bien, los espero entonces, o nos vemos en la continuación, en la parte 2 de recta en el plano.